Señor y Padre, que moras en las alturas de los cielos, glorificado sea tu nombre, Señor. Estamos en esta mañana, Señor, de tu día santo, aquí en tu casa. Hemos venido, Padre Santo, a adorarte. Por lo tanto, queremos que tú recibas nuestra alabanza, Señor, como olor grato para ti. También, Padre Santo, hemos venido porque queremos escuchar tu palabra en esta hora. Queremos que tú hables a nuestros corazones, Señor. Queremos que tú nos transformes, que tu palabra llegue a nuestras vidas y que realice milagro de transformación en nuestro ser. Queremos, Padre Santo, realizar el trabajo que necesitamos hacer, Padre, de alcanzar a las multitudes. Por lo tanto, necesitamos que nos enseñe, Señor, a realizar esta misión. Bendícenos en esta hora, Padre Santo. Bendice a las personas que vienen en camino aún todavía. Y ayúdanos, Padre, a concentrarnos en tu palabra en esta hora. Lo pedimos en Jesús. Amén. Una bendición muy especial para cada uno de ustedes. Que la gracia de Dios pueda cobijarnos en esta hora y que la palabra de Dios pueda alcanzar a nuestros corazones, que nos pueda transformar para que podamos así caminar un día por los portales celestiales. Quiero decirles que me siento feliz en esta mañana de poder abrir la palabra del Señor para compartir con ustedes lo que Dios tiene para nosotros. Y es un gozo poder estar en este lugar, especialmente porque tengo el privilegio de estar con mi familia completa. Aquí nos encontramos, el hijo lo tenía por acá, ustedes saben, vine a casar a mi hijo, mi otro hijo vino, así que estamos aquí toda la familia, así que me siento muy feliz, me siento aquí contento. Vamos a disfrutar de la familia y también disfrutar de este privilegio que me han dado de poder trazar la palabra en esta mañana. Quiero introducirlo haciendo una pregunta. ¿Hay aquí varias nacionalidades? ¿Sí? ¿Hay aquí chilenos? Sí, tenemos una hermana chilena. Por aquí tenemos otra hermana. Muy bien. Tenemos por aquí de Brasil. ¿Algún brasilero? Muy bien. De Uruguay. Tenemos por aquí una hermana de Uruguay. De aquí de Bolivia. De otros países que están por aquí cerca, a ver. Paraguay. De Perú. De Haití. Muy bien. ¿Y venezolanos? Eso. Tenemos una representación aquí de venezolanos. Qué bueno. Muy bien. Yo quiero decirles, mis queridos, que todos nosotros estamos acá con un propósito. Pero yo quiero decirles que ninguno de ustedes ya son ni venezolano, ni uruguayo, ni paraguayo, ni brasileros, ni argentinos. ¿Por qué? ¿Por qué ahora no tienen esa nacionalidad? Le voy a decir lo siguiente. Cuando ustedes nacieron de papá y mamá, ustedes recibieron una herencia de muerte, porque papá y mamá son mortales, y recibieron una ciudadanía de acuerdo al país donde ustedes nacieron. Así que ustedes se hicieron ciudadanos del país de donde nacieron. Algunos otros cambiaron su ciudadanía por otro país, pero por lo general donde nosotros nacemos, allí está nuestra ciudadanía. Así que nos convertimos en seres humanos mortales. Somos creación de Dios. Al nacer no somos hijos de Dios, somos creación de Dios. Y como somos creación de Dios, porque fuimos creados por Dios, pero tenemos padres mortales, recibimos una herencia de muerte y nuestra ciudadanía está en este mundo. Pero la palabra del Señor nos dice aquí en el libro de Filipenses 3:20, dice: pero nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde esperamos ansiosamente al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, ¿de qué nacionalidad somos?
¿Somos de este mundo o somos ciudadanos de otro lugar? La palabra del Señor nos está diciendo a nosotros que somos ciudadanos, ¿de dónde? De la patria celestial, de donde esperamos que Cristo se manifieste por segunda vez. ¿Cuántos están esperando a Cristo? A ver. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren que venga pronto? ¿Cuántos quieren que venga hoy? ¿Sí? A veces somos egoístas y queremos que Jesús venga hoy y no pensamos en los que no le hemos predicado el Evangelio. Pensamos en nosotros, que me salve a mí nada más. Pero cuando pensamos de esa manera, pues somos un poco egoístas. Tenemos que pensar, Señor, aguántate un momentito porque tengo todavía a 5, a 10 personas que tengo que ayudar. No vengas todavía. Y eso es lo que el Señor está haciendo en el cielo, ¿sí o no? Está retrasando porque sencillamente está esperando que nosotros hagamos una obra. Pero bueno, la palabra del Señor dice que somos ciudadanos de la patria celestial. Como les dije, nacimos en este mundo, tenemos una herencia de muerte y somos creación de Dios. Pero el día en que tú tomaste la decisión de entregar la vida a Cristo Jesús, naciste de nuevo, ese día perdiste la nacionalidad. Ya no eres ciudadano de este mundo. Y ahora tienes una herencia no de muerte, porque ahora naciste del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ellos tienen vida eterna. Así que ahora tienes una herencia de vida eterna. Y te hiciste ciudadano de la patria celestial. La pregunta es, ¿qué haces aquí todavía? Si eres un ciudadano de la patria celestial, ¿por qué estás aquí? ¿Qué te tiene aquí en este mundo? ¿Qué te hace permanecer aquí? ¿Por qué estás aquí todavía? Dice allí en el libro de Corintios, 2 Corintios 5, 17 y 20, dice, así somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, la razón por la cual el Señor no te ha llevado, siendo que eres un ciudadano de la patria celestial, siendo que ya no perteneces a este mundo, entonces no te ha llevado porque Él tiene contigo una misión que cumplir en este mundo. Y te tiene aquí en este mundo como un embajador. ¿Cómo te tiene? ¿Y qué es un embajador? Un embajador es el que representa a un país en otro país. Ahora, tú eres un ciudadano de la patria celestial y el Señor te ha dicho que no te tiene allá en la patria celestial, no te ha venido a buscar todavía porque Él quiere que tú representes bien de dónde tú vienes, de dónde tú eres, un ciudadano de la patria celestial. Y el Señor está esperando que tú lo representes muy bien. Un embajador debe representar bien el gobierno. El gobierno de la patria celestial es Cristo Jesús. Y tú debes representar muy bien a Cristo Jesús. Por lo tanto, como embajador debes cuidarte de la manera como caminas, debes cuidarte de la manera como hablas, debes cuidarte de la manera como piensas, debes cuidarte de la manera como actúas, debes cuidarte de todo lo que tú haces, porque lo que tú haces dice si te representas bien al presidente de la patria celestial. Nosotros sencillamente tenemos entonces que velar, porque nosotros tenemos que dejar muy bien parado en este mundo a quien nosotros representamos, porque somos embajadores y los embajadores están aquí para cumplir una misión. Dice aquí en el libro Alza tus ojos, la página, el pensamiento del 3 de marzo, esta es una matutina. Dice, los embajadores de Dios deben mantener una conexión viviente con Él, deben agrandar sus tiendas y extender sus estacas, sus vidas deben ser puras, santas y estar listas para el gran día que pronto sobrevendrá al mundo. Sus vidas deben ser ¿cómo? Deben ser puras, santas y estar listas para el gran día que sobrevendrá al mundo. Cuando los hijos de Dios están imbuidos en el espíritu del Maestro, verán en su alrededor almas. Cuando sus hijos, sus embajadores,
están imbuidos con el espíritu del Maestro, ¿qué va a acontecer alrededor de sus vidas? ¿Van a ver qué cosa? Almas, personas que van a ser transformadas por la gracia del Señor. Dice que están pereciendo en el pecado y dedicarán todos sus esfuerzos para salvar a los que están cerca, aún en sus propios hogares. Hay trabajo que hacer a veces en el hogar donde nosotros nos encontramos. Dice a los que están lejos, el esfuerzo ferviente y consagrado que se hace en favor de aquellos que están fuera del redil no deja tiempo para practicar la duda. No hay tiempo para nosotros estar pensando si es que esto se hizo bien o que si no se hizo, que si la decisión de acomodar el techo fue así, que si el punto de vista me parece mejor. No. Lo que el Señor está diciendo acá, que cuando nosotros estamos imbuidos con el Espíritu de Dios, no nos queda tiempo para otra cosa, porque solo tenemos la mirada puesta en la gran misión que el Señor nos ha dado. Y esa gran misión es de ir por el mundo para rescatar a las personas, para conquistarlo. Por eso dice el pensamiento en 1 Pedro 2:11, dice: amados, como extranjeros y peregrinos que soy, os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que combaten en el alma. Es verdad que nosotros somos ciudadanos de la patria celestial, pero tú estás viviendo aquí en este mundo. Y en este mundo te vas a tropezar con tantas cosas, con tantos asuntos que hay por allí por la calle que tú puedes mirar, que puedes contemplar, que puedes ver lo que acontece alrededor tuyo, escuchas la noticia, lo que está aconteciendo en el planeta, y todas estas cosas sacuden los cimientos de tu fe. Hay muchos que dudan de la realidad de la existencia de Dios. Cuando ven que suceden estas cosas, algunos se preguntan: ¿y dónde está Dios? ¿Qué pasó con Dios? El Señor dice que somos extranjeros y peregrinos y vamos a tener que combatir con los deseos que combaten en nuestros cuerpos. Pero te voy a decir una cosa. 1 Pedro 2, 9 al 10 dice: pero vosotros sois linaje elegido. ¿Por qué eres linaje elegido? Un linaje viene de la descendencia, ¿sí o no? Cuando naciste de nuevo, te hiciste ahora de un linaje especial. ¿Ese linaje de quién es? El linaje de Cristo Jesús. ¿Y quién es Cristo Jesús? Rey, sacerdote, mi Salvador. Así que el Señor te dice: pero vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio. Ahora tú tienes un ministerio. No solamente eres elegido, sino que también tienes un ministerio, un real sacerdocio. Los sacerdotes que hacían en el Antiguo Testamento presentaban los pecados delante del Padre de las personas que confesaban su pecado y del pueblo. Y ahora nosotros tenemos que cumplir esa misma misión. ¿Y cuál es nuestro trabajo? No es otra cosa que llevar a las personas ¿a quién? A Cristo Jesús. Somos real sacerdocio. La palabra del Señor dice también acá que somos nación santa. ¿Por qué somos nación santa? ¿Tú eres un ciudadano de dónde? De la patria celestial. ¿Y la patria celestial cómo es? ¿Santa, sí o no? Por eso tú eres nación santa, pueblo adquirido para Dios. ¿Pero para qué? ¿Para qué eres un pueblo adquirido para Dios? ¿Por qué Dios te separó? Dentro de los millones que existen en este planeta, tú tienes el privilegio de conocer el plan de redención. ¿Para qué? Dice el pensamiento: para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciar las virtudes. ¿Cuántos conocen las virtudes de Jesús? A ver, ¿tiene Jesús algunas virtudes? ¿Sí o no? Demasiadas virtudes. Nosotros podemos, para poder anunciar las virtudes, tenemos que conocer las virtudes. ¿Y cómo podemos nosotros conocer las virtudes de alguien si no nos relacionamos con él? ¿Cuál es el primer principio? Tenemos que hacer ¿qué cosa? Relacionarnos, ¿sí o no?
En la medida en que nos relacionamos, conocemos las virtudes. Yo conozco las virtudes de mi esposa. ¿Por qué razón? Porque vivo con ella. Ella conoce las virtudes mías y conoce los defectos también. Eso es lo más triste. Pero quiero decirles que el Señor quiere que nosotros conozcamos las virtudes. Y la única manera de conocer las virtudes de aquel que hoy llamó de la tiniebla a su luz admirable es teniendo una relación muy estrecha con Jesús. Dice el Espíritu de la profecía que nosotros debemos levantarnos siempre bien temprano y dedicar por lo menos media hora a contemplar las últimas escenas del Calvario. Porque cuando nosotros contemplamos las últimas escenas del Calvario, vamos a entender lo que dice un pensamiento que vamos a presentar más adelante. Pero nosotros necesitamos comprender esas virtudes. Es muy difícil, mis queridos hermanos, es demasiado difícil, yo diría que es imposible que usted que conozca las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, usted se quede callado, es imposible. Eso es imposible, porque cuando usted ve las virtudes de aquel que los llamó, entonces usted dice, esto no se puede callar, esto es maravilloso. Y usted entonces va a salir por todos los lugares para hablar, para predicar, para enseñarle a las personas de las virtudes de Cristo Jesús. Y usted lo va a hacer con poder, usted lo va a hacer con fuerza, usted lo va a hacer con mucha energía. ¿Por qué razón? Porque usted se empapó de esas virtudes. Y el Señor le dice, tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, queridos, Dios te ha hecho a ti hijo. ¿Recuerdas? Cuando naciste, creación de Dios, no eres hijo de Dios. Pasaste a ser hijo de Dios cuando tú naciste de nuevo en Cristo Jesús. Por eso el Señor, cuando Jesús se bautizó, he aquí mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Ahora eres hijo de Dios. Hay montones de personas en este mundo que son creación de Dios, porque Dios las creó, Dios las formó, pero andan por el mundo sin tener el título de hijos. Y Dios está diciendo sencillamente, a ti que eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, tienes una misión. Ve y anúnciale las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anúnciale esas virtudes para que se conviertan también en hijos. Porque yo, cuando venga por segunda vez, voy a llevar a mis hijos. Y qué privilegio que tú y yo somos hijos, ¿sí o no? No hay cosas más hermosas que ser hijo de Dios. El ser hijo de Dios es algo maravilloso. Quiero contarle una historia que a mí me llena porque es parte de lo que es de mi vida. Estaba con mis padres, ellos criados en un campo, en un lugar bastante retirado allí en Venezuela. Así que mi papá se fue al ejército, muchacho joven, salió del ejército y se vino por allí llevando una vida desordenada, sin conocimiento de Dios, sin nada. Un día conoció a mi mamá, se la robó, así que pasó por la casa, le dijo, te llevo, sin casarse, sin nada, y se la llevó. Al otro día fue un problema con los suegros, porque todo ese montón de problemas que surge allí a razón de eso. Pero comenzó su vida matrimonial de esa manera. Le gustaba tomar, le gustaba fumar tabaco, llevaba su vida desordenada, vivía por aquí con una, con otra, era un desastre de vida. Un día, él reflexionando, dijo, la verdad es que yo soy un hombre muy malo, pero tengo una mujer demasiado buena. Mi mamá era una mujer muy sumisa, muy tranquila. Una mujer que ella, sencillamente, mi papá llegaba a las 12 de la noche con unos amigos borrachos y decía, prepárame comida, y ella se levantaba y le preparaba comida. No le chistaba por nada. Eso hizo que mi mamá dijera, o mi papá dijera, tengo una mujer demasiado buena.
y yo tengo que ser transformado, pero no hallo cómo. Así que la mejor forma es, me voy a meter evangélico. Y tomó la decisión de meterse evangélico. En esa zona de campo no había mucha alternativa de encontrar por ahí Biblia ni nada, pero de una manera misteriosa mi papá fue de la casa de él a la casa de la abuela, y en el camino encontró en el monte una media Biblia. Así que tomó la media Biblia y comenzó a leerla, y entonces descubrió allí una verdad del sábado. Así que inmediatamente, cuando vio eso, dijo: los evangélicos están pelados, así, término de allá, están equivocados. Pero lo dijo así en ese contexto. Quiero pedirle disculpas si digo alguna palabra que no cuadra aquí en el escenario. Vengo de allá y no sé cuáles son aquí, así que cualquier cosa que escuchen extraño, me disculpan. Bueno, entonces él tomó la decisión de ir a pelear con los evangélicos, y se fue a pelear con borracho, con ron en el bolsillo, y entonces fue a decir: y ustedes están mal, están equivocados. Nadie le prestó atención, porque le va a prestar atención a una persona que está borracho y en esas condiciones. Pero quiero decirles que él continuó leyendo, y como el Señor estaba al control de la vida de él, porque el plan de Dios era salvar, permitió que un libro que había comprado un señor en una ciudad cercana llamada en Carúpano, ese señor, un colportor, llegó a ese lugar, compró unos libros y le entregaron un libro llamado La Luz Profética. Y cuando recibió ese libro, lo comenzó a distribuir entre amigos y llegó a las manos de mi papá. Mi papá comenzó a leer el libro muy emocionado y descubrió allí la verdad del sábado y lo reafirmó más. Entonces, él, cuando estaba allí, como tenía cierto liderazgo en ese lugar, comenzó a reunir a las personas a leer el libro, así que reunían varios a leer el libro. Y estando allí leyendo el libro, comenzaron después a guardar el sábado, ellos solo por su cuenta, en ese lugar retirado, en monte allá. Le llegó al oído al pastor de la ciudad de Carúpano que había un grupo de personas guardando el sábado allí en ese lugar. Así que inmediatamente enfiló, buen pastor, se fue y fue a buscar ese lugar, encontró el sitio y allí estaban el grupo reunido. Inmediatamente el pastor vio lo que estaba sucediendo, hizo una campaña evangelística, bautizó a las personas, se bautizó un grupo de personas grande allí y se fundó el primer grupo en ese lugar. El evangelio, mis queridos hermanos, llegó de una manera especial en ese sitio. Pero lo interesante de esto es que, como en ese tiempo tampoco había televisión en el monte, así que nuestros papás no tenían mucho oficio. Y ellos en su trabajo, mi papá quería formar una iglesia, así que tuvo 14 hijos con mi mamá. Así que creó la iglesia, 14 hijos. Pero es maravilloso cuando nosotros podemos ver en la historia, y me siento contento de saber que los 14 hijos permanecen en la fe, permanecen trabajando para el Señor. Los 14 hermanos vivimos trabajando para Cristo Jesús en los distintos lugares. Muchos profesionales trabajan en las instituciones, trabajamos en las iglesias. Tengo 3 hermanas que son esposas de pastores y nos hemos dedicado al ministerio, un ministerio maravilloso, gracias a que ese evangelio llegó a nuestras vidas y hizo un proceso de transformación. Por eso no me canso de anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando veo mi familia y veo la herencia que me dejaron los padres, y veo cómo crecen, cómo se desarrollan, cuando veo a mis sobrinos, todos enfilados por la fe, una familia grande y todos pertenecen a la iglesia del Señor. Eso se debe, mis queridos hermanos, que el evangelio de Dios es maravilloso. Alguien vino y anunció las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, nos presentó a Cristo. El Señor nos condujo y ha traído como resultado esta bendición más grande de la cual yo disfruto hoy.
Y por eso me siento muy feliz. Y por eso no me canso de compartir la bendición de este evangelio. Y dice este pensamiento allí en el libro de 2 Corintios 5, 17 al 19. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué nos entregó el Señor a nosotros? El ministerio de la reconciliación. ¿Usted sabe lo que significa esa palabra reconciliación? Anoche estuve en el grupo pequeño y me tocó la palabra reconciliación. Y hablaron allí de la reconciliación. ¿Saben, mis queridos? El Señor nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. La humanidad está rebelada contra Cristo Jesús. La humanidad no quiere, no puede entender, porque hay una gente que se ha encargado de dar una mala imagen de Cristo Jesús. Muchas personas en el mundo no pueden entender. Dice, si Dios es Dios, ¿por qué hay sufrimiento? Si Dios es Dios, ¿por qué pasa lo que pasa? O Dios no es poderoso, o Dios no es Dios. Y el enemigo está trabajando para quitar de la mente de nosotros esa belleza de Cristo Jesús. Y el Señor dice, pero yo ahora elegí un pueblo especial. Y ese pueblo que elegí es mi pueblo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes. Porque hay un enemigo que está anunciando otras cosas, pero tú y yo estamos llamados para anunciar las virtudes. Y cuando nosotros presentamos a Jesús y desenmascaramos al enemigo con esas mentiras que habla acerca de Jesús, que presenta a Jesús como que fuera lo peor, y nosotros presentamos ahora las virtudes de Jesús, entonces el mundo comienza a ser transformado, vidas comienzan a ser transformadas, personas comienzan a ser transformados. Y de esa manera, entonces, estamos ensanchando las estacas, estamos ensanchando el territorio y estamos haciendo que cuando Cristo vuelva pueda ir una gran cantidad de personas a la patria celestial. Pero tú eres una nueva creación y dentro de esa nueva creación las cosas viejas pasaron. ¿Y qué son las cosas viejas? La vieja manera de vivir, el viejo lenguaje. Tú tenías un lenguaje obsceno, un lenguaje con pensamiento negativo, eso ya pasó. Tenías actitudes que eran contrarias. Esas actitudes de no perdonar, esas actitudes de maltratar, de guardar rencor, de guardar resentimiento, esas actitudes, eso quedó atrás, eso son cosas viejas. Tú ahora tienes las virtudes de Cristo Jesús. Y esas virtudes son las que ennoblecen tu carácter, son las que te transforman, son las que te hacen ser una nueva creación, son las que te hacen vivir una vida diferente y son las que te hacen ser un testimonio para el mundo. Esas virtudes son las que te hacen a ti que puedas caminar por la calle y las personas puedan contemplar en ti el carácter de Cristo Jesús. Por eso tienes que contemplar a Jesús, las escenas del Calvario. Mis queridos hermanos, vamos a alcanzar a las multitudes. El Señor te tiene en este mundo, no te ha llevado todavía porque necesita, en primer lugar, transformarte y necesita también que tú seas transformado y ayudes a transformar a otro. Por eso dice el pensamiento 19, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no atribuyéndole a los hombres sus pecados. Jesús estaba no atribuyéndole a los hombres sus pecados. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? ¿No es esa una virtud de Cristo Jesús? ¿Sí o no? Pero nosotros vivimos por el mundo atribuyéndole a las personas los pecados. Cada vez que una persona peca se lo recordamos y lo tratamos mal y toda esta serie de cosas. ¿Es eso lo que Dios quiere? ¿Es eso un ciudadano de la patria celestial? ¿Esa es la conducta de los que vamos a ir al cielo? Nosotros necesitamos contemplar a Jesús, contemplarlo, para que de esa manera nosotros podamos reflejar ese carácter. Y entonces dice aquí, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El mundo está
rebelado contra Dios, y la mayor evidencia de que está rebelado contra Dios es la manera como nosotros nos tratamos entre seres humanos. Por eso el Señor dice que nos entregó a nosotros ese ministerio, reconciliar al hombre con Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Primero tenemos nosotros, lógicamente, que estar horas y horas contemplando a Cristo Jesús, contemplándole sus virtudes. Saben, los discípulos, cuando estaban en aquella oportunidad en el templo de la Hermosa, hicieron el milagro, sanaron al paralítico. Inmediatamente vinieron los fariseos y quisieron callarlo. Así que le dijeron: ustedes no pueden seguir hablando en el nombre de Jesús. Está prohibido que hablen en el nombre de Jesús. Y ellos sencillamente le respondieron: ¿cómo podemos nosotros dejar de decir lo que hemos visto y oído? Es imposible. Es imposible que nosotros dejemos de decir lo que hemos visto y oído. Cuando nosotros hemos visto a Cristo Jesús, hemos contemplado sus virtudes, entonces nosotros no podemos callar. Y vamos a ir por todos los lugares, en el trabajo, en la iglesia, en nuestro hogar, en la escuela, en todos los sitios. Vamos a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. ¿Qué va a acontecer con esta iglesia? ¿Qué creen ustedes que va a acontecer con esta iglesia? Si todos nosotros nos unimos así, ¿qué va a acontecer en esta iglesia? ¿Van a haber bancas vacías? No, sencillamente tenemos que ir construyendo iglesias, 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 porque el pueblo de Dios se va a ir ensanchando, grande. Y nosotros estamos llamados para cumplir esa misión, para alcanzar al mundo. Y concluyo con este pensamiento. Hebreos 12, 1 al 3. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, considerad aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no canse ni pierdan el ánimo. Mis queridos, hay una gran cantidad de testigos en todo el universo. Los ángeles están contemplando a los ciudadanos de la patria celestial que Dios tiene en este mundo. Pero hay montones de personas en este mundo que están esperando ver en nosotros reflejado el carácter de Cristo Jesús. Y hay multitud de testigos que están mirando estas cosas. Por eso nosotros no podemos fallar. Por eso nosotros no podemos desmayar. Y hay un gozo que nos espera a nosotros. ¿Cuál era el gozo de Cristo? Que estuvo dispuesto a pasar la cruz, a afrontar el dolor y el sufrimiento. ¿Cuál era el gozo de Él? Mirar que multitudes de personas pudieran ser salvados a través de su sacrificio. Ese era el gozo que le esperaba, la intronización nuevamente en el trono de Dios. Y por el gozo que le esperaba de ver a multitudes salvadas, Él estuvo dispuesto a menospreciar la cruz. Cuando nosotros tenemos el gozo de la segunda venida de Cristo Jesús, ya no nos importa nada en este mundo. Ya no nos importa nada de lo que acontece en este mundo. Solamente nos interesa lo que Dios tiene allá adelante para nosotros. Y lo que Dios tiene para nosotros, mis queridos hermanos, es cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido siquiera al pensamiento del hombre. Eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Yo quiero preguntar en esta hora, no sé cuántos de los que están aquí, ¿hay algunos amigos que nos visitan aquí en este lugar? ¿Sí? ¿Hay algunos amigos que nos visitan que no son miembros de la iglesia? Sí, tenemos allá una hermana, tenemos aquí otra. Bienvenidos, ustedes son el especial tesoro de nuestro Dios. ¿Saben?
No puede ir un mensaje sin una invitación. Por esa causa yo quiero hacer una invitación. ¿A ustedes les gustaría aprender más, conocer más, para declararse hijos de Dios a través del bautismo en una experiencia futura? ¿Sí les gustaría? ¿Les parece bien ser una creación de Dios o ser hijo de Dios? Porque ellas son creación de Dios. ¿Les gustaría ser hijos de Dios? Que sus nombres estén registrados en el libro del cielo. ¿Les gustaría, mi hermana? Amén. ¿A usted le gustaría? Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, hay que cumplir la misión. ¿Cuántos de los que están acá también quisieran decirle al Señor: Señor, yo quiero, por la gracia tuya, Señor, que mi vida sea transformada y que nada de las cosas de este mundo me puedan estorbar? Ayúdame a tener la mirada en el gozo que me espera, ese gozo de la salvación eterna. Que nada de lo que hay en este mundo, los intereses terrenales, lo que pueda haber en este mundo me aparte de ti, y que yo pueda sencillamente tener la mirada ya en lo alto. Jesús dice que nosotros tenemos que mirar al autor y consumador de la fe, que no perdamos de vista eso, para que así nosotros podamos soportar, porque va a haber momento en que nosotros nos provoca desmayar, pero dice que nosotros tenemos que mirar para poder nosotros soportar y tener la mirada puesta en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Cuántos quieren realmente de todo corazón decirle: Señor, Señor, yo quiero ser ese instrumento? Como ciudadano de la patria celestial, no quiero tener más mi mirada en este mundo y quiero hacer tu obra, y lo quiero hacer de todo corazón. Transforma mi vida. Yo quiero hacer algo grande para ti, que no se sigan pasando los años sin que algo en mi vida transcurra. Y yo quiero que tú me llenes con tu poder de Santo Espíritu. Yo quiero ver cuántos de ustedes quieren decir eso al Señor. ¿Cuántos quieren decirle a nuestro Padre Celestial eso? Vamos a pedirle, por favor, se coloquen de pie para hacer una oración y así concluir en esta hora. Señor y Dios, glorificado sea tu nombre por los siglos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Padre Santo, nos hiciste ciudadanos de la patria celestial. Ahora somos embajadores en este mundo, Señor. Tenemos que representar bien de dónde venimos. Ayúdanos, Padre Santo, a representarte bien. Que nuestros modales, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, todo lo que nosotros somos, Señor, pueda dar testimonio de que tú vives en nuestras vidas. De tal manera, Padre Santo, que podamos así, oh Dios del cielo, dar a conocer las virtudes tuyas, y que sean muchos, Padre Santo, los que lleguen a tus pies. Aquí está la congregación de pie, Señor, porque necesitan ser transformados por ti, porque necesitan, Señor, tener el impulso del poder del Espíritu Santo. Y yo te aseguro, Padre, que ellos claman en sus casas, en sus hogares, en sus oraciones, y una vez más aquí también claman, Señor. Por favor, Padre Santo, llénalos con tu poder. Llénalos con la fuerza espiritual, Señor, para que venzan las cosas de este mundo y que puedan así, Señor, alcanzar a multitudes para que sean sanados y salvados por tu gracia. Bendíceles en esta hora, Señor. Bendice nuestras vidas, úngenos con tu poder y llénanos con tu gracia. Pedimos esta bendición, Padre, en Cristo Jesús. Amén.